computadora, ¿ok? Bien. Ya estamos. Ok, bueno. Grabar en esta computadora, sí. Muy buenos días, sean bienvenidos todos quienes se encuentran presencialmente desde diferentes partes del mundo y también quienes más a tarde se conecten mediante la grabación. Sean muy bienvenidos a este tercer domingo que es Centro para la Vida Espiritual Online en esta ciclo de conferencias del mes de julio, donde estamos tratando lo que es comunicación abierta, ofrece. Entonces, tenemos un tema muy lindo y vamos a ir entrando en él. El título es Transformando los prejuicios y errores en oportunidades. Así que, pues me gustaría invitar a Ogla, que tenemos el honor que esté aquí con nosotros, de acompañarnos en una evocación, una invocación para centrarnos en este momento. Gracias, Ogla. Claro que sí, con gusto. Los invito en sí a donde quiera que estén, en sí, reconociendo que solamente hay Dios y nada más que Dios. Doy gracias por esta oportunidad de compartir. Doy gracias a la tecnología que realmente nos ancla en ese lugar donde no hay distancia, donde solamente hay conciencia y donde solamente hay Dios. Y por eso hay en tanto más, lo sello con amor y convicción diciendo, y así es. Y así es. Y así es. Gracias, Ogla. Entonces, en este tema de cuando escuchamos nosotros esta palabra de prejuicios, de errores, es interesante plantearnos qué significado tiene esto para nosotros y cómo influye. ¿Por qué relacionamos este tema con lo que es la comunicación? Con una comunicación abierta. Quizá podemos recordar cuando en algún momento conocimos a alguien o alguna experiencia que hayamos vivido donde hayamos tenido una idea preconcebida de la misma. Es decir, quizá el aspecto de la persona, quizá la experiencia, de algún modo nos haya traído alguna idea que nos fijamos y que a lo mejor nos hicimos una expectativa sobre ella, ¿no? Sobre la persona. Esta es un ejemplo de un prejuicio y sería interesante recordar cómo a lo mejor en ese momento el prejuicio, la idea que teníamos, no necesariamente resultó ser igual a nuestra expectativa. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia con una compañera cuando estaba en pues creo que era primaria, secundaria, y que siempre pasaba por mi lugar, me molestaba, era de esas niñas así que yo veía como una lata, ¿no? Y entonces, en este momento yo pues realmente sí la calificaba como muy diferente a mí, y lo que sí quiero compartirles es que después resultó que fue y sigue siendo una de mis mejores amigas. Entonces, estos prejuicios que yo me había hecho, esto es por ver tan diferente a alguien de nosotros. Me gusta mucho una publicación que vi recientemente sobre un estudio de un fotógrafo que hizo un experimento con una persona mostrándola sin sonreír y luego mostrándola sonriendo. Y descubrió que los prejuicios que las personas tenemos hacia una persona se derriten literalmente cuando la vemos sonriendo. Porque sonreír, ¿por qué podrá suceder esto? Porque sonreír es un lenguaje universal. Entonces, cuando hablamos de prejuicios, cuando hablamos de errores y de cómo ellos pudieran interferir, primeramente en nuestra comunicación con los demás y segundo en nuestra comunicación, a mí me gustaría abordar un tema que a lo mejor no se ha tratado muy comúnmente, o no se ha tratado así, pero es cómo esos prejuicios y errores también interfieren en nuestra comunicación y en nuestra relación con nosotros mismos y con la vida.
con el universo. Nosotros, por ejemplo, me gustaría que nos hiciéramos una pequeña pregunta. ¿Qué es lo que en este momento, lo que en nuestra vida sentimos, que va más allá de lo que son nuestros límites, que quisiéramos hacer y que quizá no nos hemos permitido por tener algo, un bloqueo, quizá conocido, quizá desconocido, que nos separa de aquello que queremos? Pensemos por un momento en esto. Quiero que tomen un momento cada quien para contactar con eso. Y mientras quisiera preguntarles, ¿no se está viendo el video completo? ¿O sí me estoy viendo allí? ¿Alguien me puede comentar? Sí, te puedo ver perfectamente, sí, Betty. Tienes, Bien. te ve muy bonita. Perfecto. En domingo, eso es excelente. Un excelente cumplido. Muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces, gracias, Blanquis. Entonces, este momento, este recordar qué es lo que nos separa de aquello que realmente queremos, a mí me gustaría relacionarlo. Vamos aquí a compartir la pantalla para ver una reflexión sobre esto que nos puede ligar mucho con nuestros prejuicios y cómo ellos interfieren. Denme un momento porque estoy aquí con los controles y luego abre uno muchas pantallas. Ok, entonces a mí me gustaría un poco sobre este tema hacernos estas reflexiones. ¿Cuáles son las voces que habitualmente escucho cuando quiero hacer algo? Si volteo a ver mi vida, ¿qué tan pleno me siento ahora? ¿Y qué límites hoy mismo a veces no me atrevo a cruzar? Puede ser algo tan simple, no tiene que ser una gran tarea, puede ser algo tan simple como iniciar estudiando un idioma diferente, puede ser algo muy profundo, pero lo importante es que no nos hemos atrevido a cruzar. Esto nos ha detenido en cierta medida. Ya que hemos identificado algunos de estas ideas, de estos puntos que nos han impedido en el pasado, vamos a esto de poder identificar el diálogo que ahorita estamos sosteniendo sobre estos límites que hoy mismo no nos atrevemos a cruzar. Y muchos de ellos pueden relacionarse, o sea, sobre los prejuicios. Algo importante es aprender a cómo nos limitan, cómo se han interpuesto, los podemos identificar según el significado que les hemos dado. Son juicios de algo o de nosotros mismos que a veces también tienen que ver mucho con nuestra percepción de ideas que pudieran ser válidas en cierto momento. Por ejemplo, vamos a hablar de uno muy conocido. Piensa antes de actuar. Esa es una idea simplemente. Y puede ser muy valiosa en ciertos momentos. Por ejemplo, si yo estoy en un momento donde mi vida puede ser puesta en riesgo, pues puede ser muy importante que piense antes de actuar. Pero si quiero realizar un sueño, un anhelo que para mí es muy importante, que está en mi alma y que no lo he podido realizar, porque yo misma pienso mucho las cosas antes de actuar, quizá ya no es tan válido ese prejuicio, esa idea de que antes de cometer o de emprender una nueva tarea, se interpone. Así que yo les invito a que cuando vean y sueñen con sus anhelos, identifiquen aquellos límites o creencias
que pueden ya no ser tan válidos. Muchos de ellos los podemos reconocer porque están muy ligados con el debe, con el externo, con la influencia externa, es decir, y estos prejuicios interfieren mucho, primeramente, en nuestra relación con nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos somos, se ha dicho y se ha escuchado, yo por lo menos sí lo puedo constatar, que muchas veces en mí yo identificaba como que era la más estricta juez de mí misma. Y entonces el ser juez, los debe, eran una especie de límite, de barrera hacia mis partes más profundas de aquello que era más un anhelo, más allá de los impulsos, era un anhelo profundo. Así que yo les invito a reflexionar sobre ello, y algo que podemos hacer es a modificar nuestra percepción, hacer una percepción más virtuosa de algunos, o modificar esos prejuicios. Vamos a revisar que estos prejuicios pueden estar relacionados con estereotipos, generalizaciones. Muchos los podemos reconocer porque, por ejemplo, pudieran ser estos, como dicen, los hombres no deben llorar. O sea, es una idea que hemos recogido, pues, de la cultura, pero que tenemos que revisar, pues les invito a revisar qué tanto resonamos con esas que están en nosotros y que nos impiden realizarnos. Que además, cuando vemos a una persona, la podemos identificar en nuestro diálogo interior. Y podríamos modificar nuestra percepción. Vamos a ver unas ideas. Hay un pensador que fue Ralph Waldo Emerson, que me gusta mucho este enfoque, que habla de que la ignorancia es el único pecado que existe y por lo tanto la única solución es la sabiduría. Cuando hablamos de la sabiduría, a veces la podemos pensar como algo externo. Sin embargo, hay una fuente de sabiduría que es una verdad inalterable, que todos los grandes pensadores en la humanidad, a través de las distintas filosofías y verdades sagradas, han seguido resonando y seguramente resuenan con una parte de nuestro interior cuando sentimos que algo es cierto, que es verdadero para nosotros. Y entonces aquí el significado que le hemos dado a las palabras tan fuertes, que tienen una carga como error, como pecado, lo podemos también revisar nuestra percepción, porque cuando va cargada de una emoción tan fuerte como es la culpa, cuando pensamos en aquellas partes donde, por ejemplo, nos hemos equivocado en nuestros errores, o en lo que creemos que son nuestros errores, cuando algo queríamos hacer y para alguien estaba equivocado, pero para nosotros era válido, ¿qué voces seguimos entonces? Así que Ernest Holmes nos da una visión que nos habla, que dice, no hay pecado sino error, no hay castigo sino una inevitable consecuencia. Es decir, él habla de que dice, no somos castigados por nuestros pecados, sino por ellos. ¿Cómo se podría reflexionar sobre esto? ¿Cómo nos podría enriquecer el que yo, por ejemplo, cuando quiero intentar algo nuevo, también es este temor al error, temor a fracasar, y que finalmente esa forma de pensar, esa idea, por ejemplo, piensa antes de actuar, puede ya convertirse, cargada de una emoción, en una parte muy fuerte en nuestro pensamiento creativo. A veces hemos restringido, creído, una de nuestras ideas es que lo que es la creación está realmente limitada a lo que es los artistas. Sin embargo, nosotros
tenemos un pensamiento creativo. Todo el tiempo nuestro pensamiento está creando. Y a veces no somos tan conscientes de ello. No somos tan conscientes de si lo que estamos viendo en nuestra vida realmente está reflejando lo que queremos. Así que sobre este aspecto, mientras yo estaba preparando esta plática en estos días, estaba cerrando la reja, por ejemplo, de mi casa, y de pronto mi perrito, pues con un gran impulso, pues me ganó, no obstante que lo tengo según yo muy bien entrenado. De todas maneras pasó otro perrito por ahí, así que ganó ese instinto que él tiene, y ¡pum!, pues se fue corriendo. Como está bastante grande, es un labrador, pues sí de momento dije, bueno, ya finalmente regresó, y me quedé muy contenta, muy padre, que me enseñó una parte de decir, cómo él no se acuerda de nada, es capaz de trascender todo eso que según yo lo he educado, para que en un momento dado su instinto tenga toda esa energía, ese impulso, y no tiene ningún prejuicio sobre ello, ni tampoco se acuerda cuando ya entró, yo lo amonesté por lo que había hecho y todo. Él estaba tan feliz, es decir, no se acordaba para nada, me veía con ese amor incondicional con el que nos suelen ver las mascotas, los animales, que trasciende y que tiene mucho que enseñarnos para reinventarnos, para en esta parte de invitarles a tener un contacto más profundo con esa sabiduría que reside no en lo externo cuando proviene de esos debe, sino a modificar nuestra percepción para ver el error, como Ernest Holmes nos lo ilustró. A mí me gusta mucho esta idea, que es como errar en el blanco. Es decir, que como yo sigo como queriendo por un lado obtener algo, pero por otro, o sea, quiero tal vez desarrollar una parte de mí más creativa, pero por otra parte, estas voces me limitan. Una de esas voces puede ser, no tiene caso que lo intentes, ya es demasiado tarde. Ese es el error, ese es el pensamiento incorrecto. Ese es uno de los errores en los cuales se sigue repitiendo en mi vida, ese prejuicio. Y una de las invitaciones es a mirar, a modificar nuestra percepción y a darnos cuenta que la ley de causa y efecto, de todos modos, estas leyes espirituales, que es una ley en la cual lo que yo siembro con mi pensamiento, con mis emociones, lo voy a ver reflejado en mi vida. Así que puedo yo revisar cuando mi diálogo interior puede ser una fuente de preocupación, pero también puedo honrarlo, puedo agradecerle y puedo identificar en él esas ideas, esos pensamientos que me han restringido, que aparentemente pudiera yo negarlos y sería una forma de hacerlo, pero también podría yo, eso reprimiría y solamente empeoraría con resistencias. Una de las formas que podemos nosotros hacer es transformar por medio de una oración afirmativa esa misma creencia en que ya es muy tarde, en decir, ¿cuándo es tarde y para quién? ¿De dónde capté yo esa idea? ¿Y qué es lo que ahora quiero creer de mí misma? Este es un nuevo momento. El principio no tiene precedente. Todo el tiempo estamos creando y tenemos un nuevo impulso. Podemos ir a este campo donde precisamente en esta parte donde ahora ya estamos a minutos de comenzar nuestra meditación, vamos a entrar en lo que es la meditación, lo que es esa forma en que prácticas donde entramos en contacto con esa verdad más profunda pueden
llevarnos más allá de los prejuicios y transformar en algo más virtuoso, en lo que sí es nuestra verdad interior, y en hacer trabajar la ley de la atracción, a la vez de estar contemplando nuestra realidad, una realidad que se expande, que nos permite ir más allá de esa mente, digamos, con más juicios, con más prejuicios, y desde nuestro corazón relacionarnos más con los demás, valga la redundancia. Cuando miremos a alguien, pues podemos probar, imaginar y ver nuestro diálogo interior y ir a nuestro corazón, tratar de contactar en aquello que somos similares, en aquello en que todos buscamos ser felices, todos podemos creer en que somos seres más allá como polvo de estrellas, que hemos venido a contactar con esa parte más profunda, que es una verdad que ha permanecido a través de los tiempos, en los cuales no estamos separados, en lo cual lo diferente no es sinónimo de malo, sino de que cada quien es un ser único e individual. Tal como eres tú, eres perfecto. Así fuiste concebido. Hay un prototipo divino por el cual tú estás aquí, por el cual has venido a algo importante, algo grande en tu vida. Entonces, quiero invitarles a reflexionar sobre esto. Y hoy vamos a pasar a hacer una meditación. Que la meditación, además, es una práctica que, independientemente que estemos en este momento en línea y cada quien en diferentes puntos de, pues del mundo, del México, ese contacto, esa conexión es de corazón a corazón. Entonces se crea un espacio de resonancia donde cada uno de nosotros es enriquecido, bendecido por la presencia de cada uno de nosotros. Aún sea, en este caso, en línea, también tiene esa fuerza. Así que les invito a tomar un momento para contactar con esa parte de ustedes. Si ustedes gustan, pueden cerrar sus ojos por un momento. Pueden tomar contacto con el lugar donde se encuentran. Vamos a comenzar a ir más allá del mundo de efectos. Vamos a ir más allá del mundo de todo lo que son nuestras inquietudes, para ir silenciando nuestra mente, para ir tomando contacto con esa verdad más profunda que cada uno de nosotros somos. Vamos a ir tomando contacto con nuestro espacio físico, tal vez nuestros pies, tomando contacto con la tierra, con el aquí, con el ahora, y a percibir a través de nuestra respiración ese ritmo que la respiración ahorita lleva, sin juzgarlo,
hagamos una pequeña prueba, un pequeño ejercicio de darle la bienvenida, inclusive a ese diálogo. En este momento no tratamos de detener o resistir nada. Solamente en este momento percibimos cómo esta respiración nos contacta con una parte más profunda, con esa parte que ha respondido a este llamado. Y a quienes verdaderamente somos. Y demos la bienvenida a todas esas partes de mi ser. Todas ellas han respondido a la comprensión que yo he tenido de mí mismo, de mí misma. Y seguimos respirando. Agradeciéndole. Les invito a agradecer a cada uno de esas partes de nosotros mismos. Inclusive a esa parte sombra. Porque de ella tenemos mucho que aprender. Sigamos respirando. Dejando que nuestra respiración fluya. Si es lenta, eso está muy bien para nosotros. Si es rápida, dejemos el control
Rindámonos a este momento tal como es. Percibamos en este silencio y agradezcamos inclusive. Les invito a agradecer a esos aparentes errores, a esas aparentes culpas, el error es parte natural del proceso de evolución. Atrás de la culpa, atrás de los pecados, de los errores, también está una invitación a ver más allá de ellos, a amarnos con nuestros errores, a aceptarlos y a trascenderlos. Puede ser que estén mostrándonos la siguiente fase en nuestra evolución, en nuestro desarrollo.
sigo respirando. Y con mi respiración, dejo que fluya. Que fluya en mi vida esa verdad más profunda, ese ser interior. Trascendiendo esos límites. Reconociendo que yo mismo tengo la libertad en el siguiente pensamiento de elegir ser libre, de trascender cada vez uno más de esos límites, con amor y paciencia hacia mí mismo. Puedo ir liberando aquellas resistencias y agradecerles e ir más allá. Agradezco este momento. Voy a ir regresando poco a poco de este espacio que me he regalado a mí mismo. Voy a ir percibiendo el lugar donde me encuentro. Voy a agradecer voy a ir regresando poco a poco y cuando me sienta listo, agradablemente voy a ir regresando a este estado más alerta. Puedo aprovechar para estirarme. Quiero aprovechar para agradecer a todos mientras vamos regresando por su participación, por su presencia, por enriquecer este espacio con su presencia. Y agradecer a quienes más tarde comuniquen, contacten con esta grabación. Agradecer su presencia también.
Y vamos a ir deteniendo la grabación en unos minutos para pasar a un momento de